¿Qué pensás? ¿Llegó a la cura Rusia? No, bueno, lo que te voy a dar es información. Fue un día realmente intenso para todos nosotros en cuanto a la búsqueda de información, que no fue fácil de hacerlo, pero alguna encontré en dos revistas importantes científicas alemanas, y que permite entender un poco mejor de qué se trata esto en el contexto de lo que decía Claudio. Rusia es una potencia desde el punto de vista de los criterios de ciencia importante, tomados por lo político. La vacuna, lo primero que quiero decir, no es una vacuna original de Rusia, sino que está teniendo la misma, a propósito de esto del ébola, la misma característica que una de las vacunas chinas. Tiene su mismo fundamento, lo que lo quiero marcar para que, digamos, alguno creía que era una vacuna que por surgir, entre comillas, tan rápido tenía alguna característica diferencial. Es igual, es el modelo que una de las dos vacunas chinas. Pero China no anunció a viva voz, tengo la vacuna. Ahora voy a explicarte de qué se trata esto después. Pero lo primero que quiero poner es esto. Correcto. Digamos, tiene como, doy un pequeño dato técnico, no interesa explicarlo porque es muy complejo, utiliza como vehículo el ADN, así que es el mismo concepto de una de las vacunas chinas y alguna otra que se está estudiando por allí. El segundo punto es que se testeó en 38 casos, de los cuales no todos dieron certeza de estas dos características que mencionaba recién Claudio, de una vacuna: eficacia y seguridad. En muchos apareció una cantidad importante de anticuerpos que generó esta expectativa. No se sabe si entre esos muchos estuvo o está la hija de Putin. Ahora, Rusia dijo que iba a saltar la fase 3, que es la fase fundamental. Quiero decir que en este punto donde hoy está Rusia, están todas las otras vacunas. Está la vacuna Oxford, que está un poquitito más adelantada, está la vacuna Moderna, está la de aquí, la de Pfizer. Es decir, todos han experimentado con grupos pequeños de gente, 45, 50, 55, y han encontrado datos positivos y alentadores. No es verdad que Rusia no va a hacer la fase 3. Rusia la va a hacer a su manera, ¿no es cierto? Por eso la vacuna no sale mañana. Y para eso, si ustedes siguen, era difícil leer la información, Rusia se va a valer inclusive de algunos países que tienen alguna afinidad con la vieja Unión Soviética, Nicaragua, Cuba y algún estado de Brasil. Pero lo que Rusia dice que ahí se va a aplicar ya con criterio de que sí estuviera bien. En realidad lo que se va a observar ahí es la fase 3. Por eso no empieza la producción masiva y se habla de octubre, noviembre. Por lo tanto, octubre, en cuanto lo que se ha apurado Rusia es al registro de esta vacuna y el efecto propagandístico que esto ocurre. Pero desde el punto de vista del desmenuzamiento de la información, y esto te lo comparto después de un día intenso, es que es una vacuna no original de Rusia, no tiene cosas que tienen otra, que se experimentó en 38 personas y que ahora va a comenzar una fase 3 que se va a llamar de otra manera. Pero de ninguna manera la vacuna va a estar ya disponible mañana. O sea, lo que vos planteás es que el principio básico, los fundamentos son parecidos a los de otros países. Así es. Y que todavía no está terminada de desarrollar. La diferencia es que se anunció estratégicamente con el impacto mundial hoy. Esto que yo te doy, digamos, es información. Así que lo doy con esto. Esta es la información al día de hoy. Mañana puede cambiar. Esta es la información al día de hoy de lo que hay desde el punto de vista científico, de lo que se conoce y de lo que representa este anuncio. ¿Quiere decir, Nelson, que en esta misma instancia Trump podría haber anunciado, salteándose algún paso, o también que habían llegado a... Bueno, podría haber registrado la vacuna, porque la vacuna de hecho se está experimentando. Pero ¿entendés lo que te digo? Sí, porque... sí. Podría haber hecho lo mismo, Claro. pero podría haber hecho Brasil, lo podría haber hecho la Argentina, diciendo, bueno, vamos a registrar esta vacuna, que ya después vamos a experimentar en la fase 3. Por eso lo marco, digamos, el efecto propagandístico es muy fuerte hoy, e insisto, de un país que es serio desde el punto de vista. Solamente lo que le quita seriedad a Rusia es esta concepción estratégica e ideológica de no compartir información con absolutamente nadie. Y esto lo pone, ¿por qué no se comparte? Porque hay un deseo de evitar todo esto que falta. De ninguna manera, Rusia va a ir a una fase de dárselo a su población si la vacuna no tiene la fase 3, porque obviamente sería un escándalo político
para Rusia, porque la vacuna no se va a distribuir en el mundo, nadie la va a comprar hasta que no tenga la fase 3. Sería un escándalo político que Putin estuviera dando a sus ciudadanos una vacuna sin la adecuada experimentación. Esto está claro y hay que decirlo. Y eso sería un costo político para Putin, que viene reinando como un zar en Rusia. Absolutamente. Cuando vos ves además las diferencias de tiempo, son diferencias nimias, porque unos hablan de noviembre, otros hablan de octubre y otros hablan de diciembre. Desde el punto de vista de lo que significa la realidad, no cambia absolutamente nada, porque después vos tenés que ver, lo estaban explicando muy bien en la mesa, todo lo que significa que la vacuna esté dispuesta absolutamente para todo. Recién lo decía Adrián, en la Argentina se vacunaron 250.000 personas contra la gripe y esto se toma como un número realmente espectacular. Así que todo el proceso va a llevar tiempo. Y cuando vos ves los tiempos de Rusia, digamos, no está tan diferenciado de los tiempos que están llevando las vacunas que están más avanzadas. Adriana. Sí, yo justamente quería preguntarle acerca de eso. ¿Por qué le hemos puesto tanta expectativa a la vacuna, como que sale la vacuna y ya automáticamente estamos todos inmunizados? ¿Cómo vamos a convivir con estos plazos que la ciencia demanda y esta necesidad de volver a una vida más o menos regularizada? Bueno, es muy importante la pregunta, porque lo que ha generado el coronavirus es un impacto en la vida de la sociedad como no se había visto con un virus. Seguramente debe haber impactado así el virus de la mal llamada gripe española, solamente que en aquella época uno debe imaginar lo que habría sido esa gripe con la tecnología de hoy día. Entonces, el COVID ha producido un impacto sobre la vida de la gente real, nunca visto. Es decir, ya no es un impacto ni epidemiológico, no es un impacto, vos lo ves, psicológico, sociológico, económico y sanitario, que es brutal, con un desconcierto enorme, y lo ha puesto al mundo de rodillas como nunca lo había estado antes. Pablo. Doctor, la relación que tiene este gobierno, como tenía el de Cristina Kirchner con Putin, ¿podría hacer que, en caso de que esta vacuna finalmente funcionara, la Argentina accediera rápidamente, estuviera entre los países primeros en los cuales Rusia le podría dar la vacuna? Una pregunta interesante. Lo veo difícil, porque tenés que tener en cuenta, Pablo, que Rusia primero va a tener que dar satisfacción a sus ciudadanos, que es una millonada de gente, ¿no es cierto? Realmente. Y tenés que tener en cuenta que por eso está la expectativa. Es decir, una de las expectativas, tu pregunta da pie para esto, por la cual es importante este experimento que se está haciendo en la Argentina con el grupo del doctor Pollack, es que si la vacuna efectivamente resulta, la Argentina va a tener una prioridad para esto. Está claro, y esta también es una disputa ya de tipo sociológica, política y económica que va a ocurrir en el mundo una vez que esté la vacuna. Así que la Argentina intentará acercarse, pero la realidad es que va a ser muy difícil, porque ustedes imaginan que aquí lo que va a privar es la necesidad de vacunar prácticamente a todos, con un tema que hasta el momento no tiene respuesta. Es saber si esta vacuna va a ser una vacuna como la del sarampión, que te da una inmunidad por toda la vida, o va a ser una vacuna, Pablo lo marcaba recién, como la de la gripe, que va a haber que ir cambiándola según las cepas que tenga el coronavirus. Eso todavía no está claro. Nelson, hoy fue un récord de fallecidos, 241. Sí. ¿Cómo observas esta foto en la película Pandemia en Argentina? Bueno, es un número que preocupa, y me consta que preocupa a muchas de las autoridades. Realmente el número aparece perdido, quiero ubicarme, ¿no? En los 7.000 y pico de casos, vos decís, bueno, la cantidad porcentualmente parece menor. Sin embargo, es muy significativa, es muy inquietante, y hay tres cosas que quiero marcar sobre esto. Primero, representa el impacto que el virus tiene sobre aquellas personas que tienen patologías coexistentes, y sobre todo en esta época de invierno. Es un invierno que, como esas cosas también misteriosas de la naturaleza, no tiene gripes, no hay gripes. Todo lo que hay es coronavirus, no hay gripe, no hay bronquiolitis. La gentileza del virus de la gripe que se corrió para darle cartel al coronavirus. Lo mismo ocurrió con la epidemia de la gripe A en 2009, es un misterio. El segundo punto que quiero marcar, que este número
por eso es importante, representa una verdadera tensión para el sistema sanitario argentino, porque obviamente está exigiendo un gran trabajo. Muchos de los fallecidos son fallecidos que han estado en terapia intensiva, que requieren además una enorme cantidad de horas hombre-mujer de trabajo y también de insumos. Y el tercer punto es que cuando vos vas viendo la progresión de los números, vas observando que tanto en el número de contagios como de fallecidos, la Argentina se va acercando a uno de los países que fue motivo de esta, digamos, malhadada comparación del presidente de la República, que es Suecia. Con lo cual, esto empieza a generar todo un cuestionamiento. Y entonces, ¿la cuarentena sirvió para estar mejor preparados, tal cual lo dijo el presidente de la República? ¿O lo que hizo la cuarentena fue solamente alargar una realidad en que para las posibilidades argentinas era absolutamente imposible de revertir? Esta es una de las preguntas que comienzan a surgir con esta casuística realmente elevada que tenemos y que está en una meseta alta que no baja. Hay una estrategia, esta es la última. ¿Hay una estrategia? Cuarentena, ayer decíamos, una operación en pinzas en donde una pata de la pinza es la cuarentena. Venimos de muchos días de cuarentena. Sí. Y la otra debería ser testeo, rastreo, relocalización. ¿Ves bien esto? No, esto está funcionando mal. Hay un problema enorme, así como con la vacuna se genera esta increíble politización que daña todo y que lo que hace es generar dudas a científicos que son serios y que no pueden oponerse a esto. La politización termina generando esto. Acá hubo también errores importantes. El primer error que cometió el gobierno es no entender que el acierto que tuvo al decretar la cuarentena precoz. ¿Y por qué digo que fue un acierto? Porque si no hubiera llegado la gente de Europa y efectivamente hubiéramos tenido una explosión de casos enorme, debió haber sido concebida con un mensaje de verdad hacia la gente. ¿Cuál era el mensaje de verdad? La cuarentena va a durar hasta septiembre-octubre, porque no vamos a poder evitar la circulación, vamos a poder retrasarla, pero no la vamos a poder evitar, y el efecto de lo que es el invierno va a ser inevitable en cuanto a la extensión. Entonces, haberle planteado a la población esto, que era duro, hubiera significado también tener preparado una estrategia para decir, miren, y para acompañar los efectos colaterales de la cuarentena, hemos pensado hacer esto, esto y esto en lo psicológico, en lo social y en lo económico. Esto ha fallado. Entonces, ahora, ¿cuál es la realidad? Hoy el presidente dijo, tengo el botón rojo para apretar. El problema es que el botón rojo del presidente no suena más que en su escritorio. Hoy no tiene ningún otro poder de conexión. Suena en su escritorio. ¿Por qué? Porque la realidad no le presta atención al botón rojo. No se la presta hoy y no se la va a prestar mañana. Y con esto termino. Y este es un problema porque a la ciudadanía hay que insistirle en la necesidad de mantener el aislamiento, la higiene y el uso del barbijo.